Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Francisco de Garay y el desagüe capitalino. Una historia hundida en las aguas de la Ciudad de México. Juan Carlos Serrano. La historia del desagüe de la Ciudad de México es una cuestión sumamente compleja, heterogénea y expresada en diversos momentos, lugares y actores muy plurales. En ese sentido, resulta cada vez más problemático hablar de una historia en singular. Conviene, en cambio, referirla de modo plural. Por ello, cabe hacer un esfuerzo para identificar las coyunturas más remarcables que dieron forma a este devenir. Como describió Vicente Rivapalacio en sus memorias al frente de la Oficina de Fomento en 1877, la relación problemática entre los capitalinos y sus aguas existe desde la fundación de México Tenochtitlán. Ya desde entonces, los tatuanis emprendían múltiples esfuerzos como la construcción de diques y albardones destinados a contener las aguas de los 5 lagos que componían las fuerzas acuíferas de la capital, a saber, Xochimilco y Chalco en el sur, Texcoco en el centro y Zumpango y Jaltocan en el norte, siendo estos últimos los más problemáticos. Posteriormente, en la época virreinal, las autoridades españolas continuaron con dicha labor, pues la mayor parte de la infraestructura hidráulica ya existente se reforzó y empleó para combatir el anegamiento que azotaba el centro de la Nueva España. En vista de la volubilidad del sistema lacustre, la idea de expulsar las aguas de los lagos se gestó a mediados del siglo XVI y se materializó a comienzos de la centuria posterior, en 1607, año en que el virrey Luis de Velasco ordenó la construcción del Tajo de Nochistongo bajo la supervisión y planeación de Enrico Martínez. El objetivo de esta obra consistía en desecar el lago de Zumpango y desviar el río Cuautitlán, pensados en ese entonces como los principales focos de inundación. A pesar de reducir notablemente el poder acuífero, los trabajos no fueron suficientes para mitigar por completo el riesgo de anegamiento, pues solo unos años después, en 1629, la Ciudad de México experimentó la peor inundación de su historia, misma que persistiría por 5 años. Ante tal desastroso panorama, las autoridades virreinales consideraron fuertemente la posibilidad de trasladar la capital novohispana a Puebla o Querétaro, cosa que al final no ocurrió. En su lugar, la idea de reforzar el Tajo de Nochistongo o construir alguna otra obra que asegurase el desagüe de la Ciudad de México se hizo más necesaria. No obstante, estas propuestas nunca se materializaron, de modo que el combate de las aguas se dejó en las municipalidades y ayuntamientos que componían el Valle de México. Así, las labores de drenaje se desempeñaron en función del imaginario corporativo característico de aquel entonces, es decir, las villas y pueblos aledaños debían funcionar como los brazos y piernas encargadas de proteger la capital, misma que fungía como cabeza y corazón del virreinato. Posteriormente, la famosa visita del barón de Humboldt a la Nueva España a comienzos del siglo XIX le llevó a emitir numerosas opiniones y apreciaciones en diversos rubros. Por supuesto, el tema del desagüe y las aguas de la capital no escapó de los hábiles ojos del alemán. Sobre este respecto, Humboldt consideró que la hidrografía de la Ciudad de México no debía ser vista como una amenaza, sino como una serie de recursos aprovechables para la navegación, el comercio y el crecimiento agrícola e industrial. En ese sentido, la desaparición de las aguas, de acuerdo con el viajero, hubiese sido más un perjuicio que un beneficio para la urbe, aunque un proyecto de dichas magnitudes exigía conocimientos científicos avanzados y fondos destinados especialmente para tal efecto. Bajo esta perspectiva, los esfuerzos municipales, muchas veces descoordinados e insuficientes, se reducían a la obsolescencia ante la necesidad de planificar un sistema de canalización uniforme y que funcionase a gran escala. Una vez lograda la independencia, lo bosquejado por Humboldt dejaría una huella imborrable de cara a la reorganización política, social y, por supuesto, en el rubro del desarrollo urbano, pensado en aquel entonces como el crecimiento económico. En cuanto al desagüe, se evaluaba la pertinencia de dar continuidad a los esfuerzos municipales por contener las aguas o, en su lugar, elaborar un proyecto que permitiese controlar los recursos hídricos de la capital, tal y como había sugerido Humboldt en el pasado. Sobre esto último, José María Luis Mora sostuvo en 1823 la urgencia de explotar las aguas a favor del impulso agrícola e industrial, aunque lamentó la falta de capacidades técnicas y económicas para lograrlo. Por ello, aquella idea permaneció en pausa. Además, las constantes inestabilidades políticas no ayudaron a ponerla en marcha.
A lo propuesto por Murray Humboldt se sumaron los estudios de Martin Luther Smith, ingeniero norteamericano que, por encargo del Ayuntamiento de México y en vista del asombroso trabajo de mapeo que realizó por órdenes del general Winfield Scott, trazó un proyecto de desagüe en 1848. En sus conclusiones, Smith propuso que la canalización y el drenaje de México solo podrían lograrse por medio del control de todo el sistema lacustre y no únicamente de los lagos del norte. Para ello, propuso construir una serie de canales que comunicasen y regulasen el nivel de todos los cuerpos hídricos, patentando así la necesidad de tratar las aguas del Valle de México como un todo. Así, en 1856, pleno periodo reformista, el clima político y económico del país emprendió un paulatino proceso de estabilización. Durante este lapso, los intentos para impulsar el desarrollo industrial y urbano de la nación tuvieron su origen desde el centro del país. Por ello, las autoridades capitalinas, con respaldo del gobierno republicano y guiadas por el liberalismo, decidieron formar una Junta General de Desagüe compuesta por propietarios que colaborasen con el ramo administrativo. En esta empresa, el capital particular debía fusionarse con los esfuerzos estatales para materializar una obra capaz de lograr la canalización del Valle de México. La Junta formada publicó un concurso donde se evaluarían los proyectos para este efecto, siendo elegido el presentado por Francisco de Garay, dada la excepcionalidad de sus aptitudes técnicas, hecho que lo hizo acreedor a un premio de 12,000 pesos. Pero, ¿quién era este ingeniero? Existe una semblanza colocada al inicio de su estudio histórico sobre la hidrografía del Valle de México, publicado en 1888, en donde se sostiene que en aquel entonces era, y cito, antiguo alumno de las Escuelas Nacionales de Puentes y Calzadas y de Minas de París, profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros de México, presidente fundador de la Asociación de Ingenieros Civiles y Arquitectos de México, miembro de las Sociedades de Ingenieros Civiles de París y de Nueva York, y de otras sociedades científicas. Puede verse que se trataba de un personaje sumamente notable entre los círculos científicos y políticos de México. Además, ya había reparado el puente y compuerta de Mexicalcingo en 1848 y desempeñado cargos en el Ayuntamiento de la Ciudad de México como administrador de sus aguas. Desde el título del proyecto elaborado por Garay, cito, Plano General de la Mesa del Valle de México con indicación de los canales de desagüe, navegación y riego, cierro cita, puede verse que el ingeniero nacido en Jalapa ya no luchaba únicamente por contener el anegamiento urbano, también buscaba canalizar las aguas para su aprovechamiento en las actividades económicas, así como la construcción de vías de tránsito acuífero. En pocas palabras, puede decirse que la propuesta de Garay era la que más se acercaba a lo observado por Humboldt y Smith, es decir, una iniciativa que lograse el control y uso óptimo de las aguas que rodeaban la capital. Una empresa que superaba por mucho las eficientes luchas municipales por evitar la inundación de las calles. Expresado de otro modo, Garay pensaba que una ciudad moderna debía ser capaz de controlar los recursos naturales que la rodeaban y no viceversa, cosa que solo se lograría por medio de una administración urbana homogénea y cuyas capacidades políticas lograsen la coordinación de las poblaciones contiguas. Estas condiciones se posibilitarían por medio de las leyes reformistas y luego por la Constitución de 1857, pues el concepto de libertad inscrito en los mencionados textos no solo permitiría a los individuos la conquista del Estado en la búsqueda del bienestar, sino que abriría espacios de participación política a los científicos para que estos demostrasen la eficacia de sus saberes en la erección y consolidación de la República Liberal. Para esto, el Ministerio de Fomento, administrado por Manuel Siliceo, se apuntalaba como la piedra angular de esta idea de progreso a corto y largo plazo. No obstante, el proyecto de Garay tuvo que esperar, pues solo un año después estalló la Guerra de Reforma. De tal suerte, la mayor parte de los fondos nacionales se destinaron a este conflicto. Una vez consumada la Guerra de Reforma, las dificultades políticas y económicas no cesaron allí. El desgaste de las arcas era tal que Benito Juárez tuvo que suspender el pago de la deuda externa, lo cual causó el enfado de potencias como Inglaterra, España y Francia, mismas que no dudaron en presionar al gobierno juarista por medio de la yugular veracruzana en 1862.
Esto devino en el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano, pues el arreglo que la administración mexicana pactó con las fuerzas inglesas y españolas no obstó para que Napoleón III impusiese un gobierno encabezado por Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Durante este régimen, el emperador austriaco se mostró especialmente preocupado por el deplorable estado higiénico y operativo de la capital mexicana. Esto lo motivó a restaurar la Junta de Desagüe en 1864, misma que volvería a seleccionar el proyecto de Garay como el más apto para llevar a cabo el desagüe general. Y no solo eso, Garay fue nombrado director de las aguas del valle y se le otorgaron facultades especiales para organizar las tareas de administración hídrica. Con base en esto, y apresurado por una serie de inundaciones excepcionales vistas en 1865, Garay ordenó que los pueblos que rodeaban a la capital debían servir como vasos receptores de agua, para lo cual ordenó la ruptura de los diques que evitaban que las aguas del lago de Xochimilco ingresaran a la hacienda de Coapa, lo cual causó la indignación de su dueño, José Toriello Guerra, quien sostuvo que ni el ingeniero ni la Ciudad de México tenían derecho de perjudicar la propiedad de los individuos asentados en las villas contiguas. Para ello, el propietario español expuso en La Sociedad, periódico de José María Roa Bárcena, el siguiente argumento, y cito: el señor Garay manifiesta dudas de que ustedes, es decir, el público, hayan visto los títulos de Coapa, dando a entender que de ellos resultaría algo desfavorable sobre mis derechos de plena propiedad. Yo puedo enseñar esos títulos al señor Garay y a cuantos quieran verlos, y encontrarán en ellos la mayor regularidad. No hay una sola expresión en dichos documentos que obligue a la hacienda a la servidumbre de recibir las aguas de la laguna, ni en que se haga mención del más pequeño derecho que sobre ella tenga la Ciudad de México. Mi dominio es absoluto sobre mi propiedad, sin servidumbre de ningún género, y corresponde al ingeniero director de aguas, es decir, Garay, que gratuitamente supone la existencia de ella, justificarla con documentos de igual autenticidad que los míos, y no por ligeras indiferencias sin ningún hecho precedente que la compruebe. Cierro cita. Aunado a esto, Garay ordenó la construcción de un dique en Culhuacán que afectó el nivel de agua y el tránsito por el Canal de la Viga a la altura de dicho poblado, causando el descontento de los indígenas asentados allí. Este tipo de acciones le valieron la desaprobación pública, pues, en palabras de Sebastián Pane, empresario italiano interesado igualmente en resolver los problemas acuíferos, los métodos de Garay eran retrógradas, porque ignoraban los beneficios que las bombas de agua podrían traer al desagüe urbano. Así, de acuerdo con el de Italia, y cito: el señor director Garay se ocupa en practicar algo menos de lo que se hizo en México en la terrible inundación de 1748. Para entonces, es decir, para hace 117 años, contando desde 1866, aquellas disposiciones eran buenas, pero encerrarse en esta rutina en el siglo de los adelantos y del vapor es cometerse un absurdo. No es un principio científico, sino de sentido común. Y si ahora por causa de adelantos ignorados en 1748 puede librarse a México de la inundación sin inundar otros pueblos, debió necesariamente hacerse. Y cierro cita. Este clima de tensión convirtió la cuestión del desagüe en una verdadera disputa por la propiedad y su relación con las obras públicas. En ese sentido, la idea de perjudicar a otros asentamientos para salvar a la capital parecía ridícula. Por ello, Pane propuso en su lugar emplear las máquinas que él mismo había desarrollado para acarrear el agua fuera del valle, y, si todo se hacía de acuerdo con sus instrucciones, los lagos quedarían del todo secos en 3 días, cosa que naturalmente no ocurrió. Si bien Pane no obtuvo el reconocimiento público por la vía del desagüe, sí lo hizo por introducir a México la técnica de los pozos artesianos en 1853 y por la construcción de la primera alberca pública de la capital en la década de los 60 del siglo XIX. Ante tal panorama, Maximiliano de Habsburgo decidió elaborar en 1866 una convocatoria para formar una empresa de individuos libres que llevase a cabo la tarea del drenaje general. De tal modo, la compañía que se integrase para esto, a diferencia de la Junta creada en 1856, tendría plena autonomía con respecto a las autoridades gubernamentales y gozaría de mayores concesiones en el uso de las aguas y tierras desamortizadas. Esto retiró el carácter de inamovible que poseía el proyecto de Garay y volvía a abrir el espacio para que otra propuesta de canalización fuese presentada.
Así pues, mientras el ingeniero jalapeño seguía al frente de la dirección de las aguas, Maximiliano prefirió apoyar la iniciativa que encabezó Miguel Iglesias, quien trazó nuevos planos e incluso mandó a traer máquinas de excavación de Europa, las cuales permanecieron estacionadas por varios años. Esta problemática situación motivó al emperador a remover a Garay de la dirección de las aguas y pagarle los 12,000 pesos que había ganado en 1856, lo cual quiere decir que, luego de 10 años, el ingeniero aún no había recibido un solo centavo del premio que le fue acreditado, aunado a que no gozaba de sueldo alguno como director de aquella oficina. No obstante, antes de reorganizar la empresa del desagüe general, Maximiliano de Habsburgo enfrentó la crisis y posterior caída de su administración, siendo este fusilado por las fuerzas republicanas en junio de 1867. Claro, esto ocasionó que la empresa de canalización fuese pospuesta de nueva cuenta. Una vez afianzado el régimen tuxtepecano, Porfirio Díaz, al igual que el emperador Maximiliano, mostró una profunda preocupación por el estado sanitario y funcional de la capital. El de Oaxaca estaba convencido que la vigencia de su proyecto gubernativo recaía en el centro político, económico y social del país. Por ello, el mejoramiento de la Ciudad de México era crucial e implicaba no solo embellecerla, sino convertirla en una urbe capaz de dominar la naturaleza que le rodeaba, al igual que hacían otros centros urbanos como Londres y París. En la realización de esta tarea, el capital individual y la libertad de los grupos políticos para incidir en el espacio urbano eran elementos clave, pero estériles sin la guía técnica de las ciencias. Para ello, el Ministerio de Fomento, liderado por Vicente Riva Palacio, quien fue compañero en armas del oaxaqueño, debía ser el foco generador de este proyecto modernizador. En este aspecto, para retomar la tarea del drenaje y reducir los altos índices de infección pública, Riva Palacio decidió restituir a Garay al frente de la dirección del desagüe en 1877. Por su parte, Garay nombró a Luis Mendoza como su mano derecha, decisión que, como se verá, le costaría muy caro. Primero, cabe decir que no son claros los motivos por los cuales Riva Palacio abogó por el regreso del ingeniero jalapeño, aunque puede suponerse que no existía entonces otro personaje o proyecto mayormente capacitado para esa labor. Desde el primer año al frente de la dirección del desagüe, Garay lamentó los acortados fondos con que contaba su administración, razón por la cual tuvo que limitar los esfuerzos de su despacho a tareas particulares de saneamiento y contención acuífera en las calles de la capital, cosa que le imposibilitó realizar el proyecto que desde 1856 había trazado. Ante esta situación, Riva Palacio se lavó las manos al sostener que de ninguna manera los más de 500 años de problemas hidráulicos podían quedar resueltos en solo uno. Este tipo de atrasos, sumados al aumento de casos de tifo en la capital, le valieron nuevamente el descontento del público. Y esta vez no solo los propietarios, sino también los médicos se convirtieron en los más grandes detractores de Garay, convencidos de que este último ignoraba por completo las doctrinas de saneamiento urbano vigentes en ese entonces. No pararon de criticar su gestión en la Gaceta Médica. Asimismo, instaban a las autoridades capitalinas a removerlo para colocar en su lugar una comisión científica verdaderamente capacitada para lograr el alcantarillado urbano y la desinfección pública. Por su parte, los doctores Ladislao de Belina y Ricardo Orozco afirmaron que la Ciudad de México no podía funcionar sin una red de atargias internas y subterráneas que desembocasen en los brazos de un desagüe general. De acuerdo con dichos científicos, estas eran ideas que Garay no contemplaba y que ya habían solucionado los problemas sanitarios de París y Londres. Por un lado, Belina sostenía lo siguiente, y cito: a pesar del fiasco completo que ha sufrido el desagüe general en Tequisquiac, el señor de Garay sigue escribiendo y discurriendo en favor de su proyecto. Nos promete cambiar el valle en un verdadero paraíso si se lleva a cabo. Nos profetiza y amenaza con la miseria y la muerte si no se le hace. Y afirma que ese es el único remedio, pues todos los otros son insuficientes. Y el público, alucinado continuamente por esos elocuentes sofismas, cree todavía hoy que es de primera necesidad para la higiene de la capital arrojar el agua fuera del valle, como se hizo en otro tiempo con el famoso canal de Huehuetoca. Cierro cita. Por el otro, Orozco sentenció esto, y cito: ¿puede el señor Garay garantizar
La exactitud de sus cálculos del túnel, canal central, canalización impermeable de la ciudad y los 300 kilómetros de canales por 4 millones de pesos? Rectifique usted sus cálculos. Ofrezca usted al gobierno una fianza siquiera de 20,000 pesos. Y compruebe usted que tiene el capital disponible para las obras. Y estoy seguro de que conquistará honra y provecho. Cierro cita. Adicional a lo anterior, Orozco afirmó que el Congreso Médico no había aprobado las bases del proyecto de Garay. Puede decirse que ese tipo de opiniones estaban destinadas a desprestigiar la imagen científica del ingeniero, cuyas medidas se pensaban alejadas del mejoramiento urbano practicado en aquel entonces, pero Eugène Belgrand y Charles de Freycinet en Europa, bajo la supervisión del reconocido urbanista George Haussmann. Aunado a esto, puede percibirse que los médicos señalaron con rigor los intentos de Garay por desecar en su totalidad el sistema lacustre, ya que sostenían que dicha acción reduciría drásticamente los niveles de humedad del valle, causando sequías perjudiciales para el nivel de oxígeno, cosa que agravaría las epidemias de modo alarmante. Ante este tenso panorama, Porfirio Díaz y Vicente Riva Palacio optaron por escuchar al gremio de médicos y alejar de manera gradual a Garay de la dirección del desagüe. Para ello, fue enviado como representante mexicano al Congreso del Canal Interoceánico, celebrado en París en 1879, y luego a una serie de expediciones por el istmo de Tehuantepec entre 1880 y 1881. Durante estas ausencias, Luis Espinosa fue nombrado director interino del desagüe, quien desde 1878 decidió criticar con dureza el proyecto de Garay y, en su lugar, proponer otras medidas que lo llevaron a obtener la aprobación de la comunidad científica, política y empresarial para tratar los temas hidráulicos en los años subsecuentes. Luego de la destitución y posterior partida de Garay a Tehuantepec, la dirección del desagüe se disolvió y el ingeniero fue prácticamente exiliado de la comunidad científica capitalina. Luis Espinosa, en sus memorias técnicas sobre el desagüe, publicadas en 1902, se encargó de reducir los 25 años del trabajo de Garay a meros intentos deficientes, inacabados y atrasados. Si pensamos que la historia la escriben los vencedores, Espinosa era el claro vencedor y Garay el derrotado. A manera de conclusión, considero que vale la pena recordar la historia de Francisco de Garay más allá de que una parte del anillo periférico sur lleva su nombre, a saber, Canal de Garay, porque allí estaba el canal que mandó a construir y que comunicaba los lagos de Xochimilco y Chalco con el de Texcoco. Yo pienso que, a pesar de que los esfuerzos efectivos por construir un canal de desagüe a gran escala comenzaron en 1886, la labor científica y administrativa para lograrlo no hubiera sido posible sin el trabajo de Garay, quien, a mi parecer, diseñó el primer proyecto moderno de canalización urbana, 30 años antes. A su vez, no olvidemos que el ingeniero jalapeño ya había redondeado de modo óptimo lo propuesto por expertos como Humboldt y Smith para lograr un trazado adaptado a las condiciones hidrográficas del valle. Con Garay, la lucha por controlar las aguas pasó de ser un cúmulo de tareas aisladas a ser un esfuerzo coordinado por una administración técnica de proporciones mayúsculas. Para lograr lo anterior, los fondos exigidos en 1856 eran igual de mayúsculos, cosa que llevó a las autoridades capitalinas a fijar su atención en el enorme patrimonio económico concentrado por manos muertas, con el fin de crear un impuesto destinado a reactivar las propiedades corporativas. Esto ocurrió solo unos meses antes de que la ley Lerdo fuese expedida. Por supuesto, haría falta una investigación más detallada para esclarecer hasta qué punto los problemas de la capital fueron motivo para impulsar la desamortización de los bienes corporativos y si la cuestión del desagüe tuvo alguna relación con este proceso. En este sentido, y por lo menos para el estudio de la historia del desagüe moderno capitalino, tratar los esfuerzos del ingeniero jalapeño como meros antecedentes deficientes resultaría infructífero. Un análisis más detallado de la trayectoria de este personaje ayudaría a refrescar los estudios sobre los mencionados temas, además de revelar una red de actores, escenarios y prácticas que complementarían el entendimiento de los mismos, además de abrir sendas de investigación sobre la relación que guardaba la técnica, la política y el desarrollo urbano de esta temporalidad. Al mismo tiempo, considero que el esfuerzo por tratar de identificar a los actores que posibilitaron la canalización del Valle de México nos invita a preguntar ¿quiénes son los actuales responsables de la administración hidráulica en nuestro país?
y cuáles son sus intereses, luchas, logros, desafíos y naufragios en este rubro. Muchas gracias.